Los videojuegos son aquellas obras que nos hacen vivir épicas historias, sentir la gloria por ganar guerras espaciales. Son quienes nos llevan a un mundo de fantasía inimaginable. Son también los que nos hacen llorar en una escena triste. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué camino recorrieron para llegar a las casas, arcades y tener presencia en todo el mundo? Hoy nosotros te lo diremos. Muchos pensarán que el primer videojuego del mundo y de la historia fue Pong, pero esto es más complejo de lo que parece. Todo empezó en 1952, con uno de los precursores de los videojuegos, Nought and Crosses, también llamado OXO, o como nosotros lo conocemos, el juego del gato. Este juego era una versión computarizada del 3 en raya, que se ejecutaba sobre la EDSAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. 6 años después, en 1958, William Higginbotham creó Tennis for Two, basándose en un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio. La idea del juego era un simulador de tenis. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. 4 años más tarde, un estudiante del Instituto de Massachusetts creó un juego para computadora usando gráficos vectoriales. Este juego es el legendario Space War. En el año 1966, Ralph Baer junto con Ted Dabney empezaron a desarrollar un proyecto, Magnavox Odyssey, la primera consola de videojuegos siendo lanzada en 1972. La ascensión de los videojuegos llegó con uno de los más famosos de todos los tiempos, Pong. El videojuego fue creado para la recién fundada Atari. Se presentó en 1972 y por muchos años fue el eje principal de la industria de los videojuegos. Durante los siguientes años, la industria daba avances técnicos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria, cosas que las primeras consolas no tenían. Aparecieron los famosos arcades, con juegos como Space Invaders de Taito o Asteroids de Atari. Algunos sistemas importantes de los años 80 fueron los Intellivision de Mattel, Atari 5200, entre otros. Por otro lado, los arcades gozaron del éxito con la llegada de Pac-Man, de la compañía Namco. Este juego en particular fue una revolución en todo el mundo, gracias a que su forma fácil de jugar se alejaba de lo ya visto en los años pasados, donde todo se regía por formas geométricas abstractas. Los nuevos videojuegos cada vez se acercaban más a más formas orgánicas y menos abstractas. Otros juegos reconocidos son Tron, Saxon y Battlezone. Pero no todo fue en su vida. Hubo algo que se llamó la crisis del videojuego, donde debido al enorme catálogo de videojuegos mediocres, creados con el fin de hacer dinero, la industria se llenó de decepción tras decepción, con compañías creando ports para sus consolas de forma sólida. Esto hizo que el éxito fuera decayendo con rapidez y parecía que todo estaba acabando. Y entonces, una empresa llegó con estricto control de calidad en sus videojuegos, siendo la principal razón por la que todos, de nuevo, dieron su atención a los videojuegos. Esta industria es Nintendo, con su Nintendo Entertainment System o NES, por sus siglas en inglés. En 1985, saliendo de la crisis de los videojuegos, Nintendo lanzó Super Mario Bros., un videojuego que cambiaría para siempre la forma de jugar, pues mientras los demás videojuegos solo contenían pantallas que se repetían en bucle para generar puntos, Super Mario Bros. Fue el primero en tener un objetivo y un final en la historia de los videojuegos. A principios de los años 90, los videojuegos dieron una importancia más en técnico, gracias a la competición entre la generación de 16 bits, compuestas por las consolas de Super Nintendo, PS Engine y la Challenger de Capcom. Gracias a la competición entre esas compañías es que se introdujo una nueva tecnología, el CD-ROM, y junto a esta nueva tecnología llegaría otro gran e importante avance, el uso de 3D en los videojuegos. La popularidad de los videojuegos en 3D creció rápidamente, con juegos como Doom, de los primeros shooters, y Alone in the Dark, ocupando un lugar importante en el mercado.
Sony quiso entrar al mercado de los videojuegos a pesar de jamás haber tenido previa experiencia y validándose de compañías independientes para el desarrollo de videojuegos, sacando al mercado su primera consola, la legendaria PlayStation. Inicialmente tendría un proyecto con Nintendo, consistía en un periférico lector de CD, pero Nintendo rechazó el proyecto. Al mismo tiempo, los arcades iniciaban un lento declive, mientras Nintendo seguía apostando sus juegos por medio de cassettes. Sony atraía más atención por la facilidad que era desarrollar juegos para CD. En PC, los juegos más populares eran los FPS, juegos de acción en primera persona. Con el 3D ya establecido en la industria, el siguiente gran avance fue el multijugador en línea. En 2000, Sony lanzó al mercado la esperada PlayStation 2, y en el 2001 llegó quien sería uno de los competidores más fuertes de la industria de los videojuegos, Microsoft. Entra con la consola Xbox, iniciando así con una guerra entre consolas, al menos una de las más recordadas. El ordenador es hasta el día de hoy la plataforma más cara de juegos, pero al mismo tiempo la más flexible, pudiendo añadir componentes como tarjetas gráficas de sonido, así como volantes, pedales y mandos, estando en constante cambio aún más rápido que consolas como PlayStation o Xbox. Nos gusten los videojuegos o no, debemos aceptar que estamos en una sociedad donde los videojuegos lo han cambiado todo. El primer contacto que tenemos con la tecnología, al menos la mayoría, son con los videojuegos. Cada vez es más frecuente que personas de todas las edades les interesen los videojuegos. Y es que es un hecho que están en todos lados, en las consolas, en los ordenadores, incluso en los celulares. ¿Quién en su vida no ha jugado Pac-Man o Candy Crush? Juegos como Super Mario Bros., que son considerados iconos en la cultura popular, son fáciles de reconocerse. Sonic e incluso los personajes de Pokémon. La cultura alrededor de los videojuegos es tan amplia como la que hay en la música o en el cine. Pero incluso los juegos tienen un lado oscuro, pueden crear adicciones y estas a su vez pueden generar problemas de salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el uso de los videojuegos con carácter adictivo se considera un trastorno. Así lo sufren aquellas personas que presentan un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, que puede ser en línea o fuera de línea. Los síntomas se manifiestan, según su definición, por el deterioro de control sobre el juego, el incremento de la prioridad dada al juego, que llega a anteponerse a otros intereses y actividades de la vida diaria, y a la continuación e incrementos de juegos a pesar de que tenga consecuencias negativas. Pero no todo es malo, puede mejorar las capacidades cognitivas si el jugar es continuo pero controlado. Hasta ahora, estudios como la Universidad Internacional de Texas, A&M, señalaban que mejorar la atención y memoria visuales se ha demostrado que pueden mejorar la flexibilidad cognitiva y la velocidad de su decisión. En el ámbito cultural, muchos de los videojuegos han inspirado al cine. Películas como Tron, Detective Pikachu y Resident Evil, por decir solo algunas. En conclusión, la industria de los videojuegos ha pasado por varios cambios, tropiezos y buenas decisiones que innovaron en la tecnología y lo siguen haciendo, actualizando sus gráficos, su jugabilidad y la narrativa, así como la interacción de los usuarios o mejor dicho, jugadores. A lo largo de las décadas, los estereotipos se han ido desapareciendo e incluso se pueden hacer torneos de talla mundial y trabajar haciendo streams, jugando. Los videojuegos nos darán horas y horas de diversión inmersiva. Solo es cuestión de tiempo para que tú encuentres tu historia épica.